Saludos desde la frecuencia, podcast friki, rolero y mucho más. I can't get back the feeling of the very first time. I was that guy, switching lanes, motherfucker, middle finger to the sky. I'm gonna die, someday it'll get me, but it won't be tonight. No one wants to think of me, just a distant memory for the night. Una de las cosas que me gustan y de las que otras personas se quejan al jugar a Vampiro la Mascarada es su enorme trasfondo. Son años de juego y suplementos y ello ha dado lugar a tener una cantidad importante de ese lore, de ese trasfondo creado que se ha ido acumulando tras esos mismos suplementos, nuevos manuales y las novelas de clan. A alguna gente le agobia, sobre todo cuando otros les dicen que por qué no ha incluido a tal o cual personaje oficial en su crónica si están en una ciudad determinada o tocando el tema. Yo he incluido muchos personajes oficiales en mis partidas y otros los he descartado. He usado hombres del saco como Vicos, Belja o Drácula y he pasado olímpicamente del culo de Serafines y Justicars porque no me encajaban. Me gustaba tener las referencias. Enkidu y Janina han aparecido y sido recurrentes en algunas crónicas, pero Polonia, Theobel y Jan Jaleazzo la verdad es que me han dado bastante igual, solo han pululado como mucho. Sí es verdad, hay mucho trasfondo y está ahí para usarse, para explotarlo y le da mucha vida y relieve a todo ese mundo de tinieblas, a esa oscuridad de la que se puede sacar tantísima punta. Pero no tienes por qué incluirlo todo. A mí me cae mal Jan Peterson, que la haya liado muy parda en el trasfondo original, y otros personajes de las novelas, como Victoria Ash o Ramona, me parecen abiertamente insufribles. En mi opinión, los personajes de la línea oficial pueden afectar tanto tu crónica como tú quieras y desees que se inmiscuyan. Mis jugadores estuvieron mucho tiempo rondando Francia y eso hizo que quisiera meter al príncipe de París, François Villon, pero no en detalle al resto del Elíseo parisino. Los PNJ, según mi punto de vista, están para alimentar el trasfondo, pero no para obligarlo. Eso solo constreñiría el ritmo de una partida y podría incluso obligar a hacer que los PJ se sintieran obligados a aprenderse más ese trasfondo y a algunos a lo mejor no les gusta y puede hacer que le acaben por tomar manía en detrimento de tu crónica. Para mí eso solo debe hacerse cuando a los jugadores de verdad les mola el tema y podemos echar incluso una tarde preparando una partida comentando sobre tal o cual vampiro oficial de determinadas sectas. No me extiendo más porque muchas de estas opiniones volverán a aparecer en la mesa camilla. Voy a hacer una introducción cortita y vamos al lío. Nos vemos después. Ahora os dejo con el Grimorio de Fronsac. Cae la noche. El monzón ha llegado y parece estar regodeándose en su intento de ahogar a los pobres mortales que tienen que seguir haciendo su vida bajo su puño de viento y agua. Cruel y brutal, ciclo sin fin,
Un círculo de vida, muerte, renacimiento. Coño, no sé lo que lleva esta cerveza, pero me hace poeta, tú. Esto me hace pensar en dónde tendrán sus refugios los bastardos colmilludos que vivan en esta parte del mundo. No es plan de que se les quede inundado el suelo. Mi ubicación es poco menos que desconocida o defectuosa, da igual, estoy por ahí, contentaos con saber eso. Hay mucho verde, muchas montañas, ciudades ruinosas, pero he preferido dirigirme a una ciudad más grande. Lo mío son las urbes, y además no quiero encontrarme con los cambiaformas que aquí llaman Genghis Yokai. Hay bastante mierda en mi mundo como para ver sus feas caras y su ira explosiva. Aprovechando todo este tiempo de monzón en el que me he visto obligado a refugiarme, mientras pasa me he podido por primera vez sentar tranquilamente a leer buena parte de la documentación. Y ver alguna serie mala surcoreana de mierdas sobrenaturales es muy entretenido. Bien, a lo que voy. Resulta que uno de los archivos que más tiempo me costó desencriptar y que además se ha estado alimentando y actualizando cuando lo conectaba a la red desde una posición segura y un disco virtual que en realidad no existe, trataron de explicármelo unos amables chavales, pero no lo entendí, me quedé como un imbécil asintiendo. Y ahora desde esta cafetería pública, bueno, más bien restaurante, empiezo a grabar. Turbul es un tipo majo y me ha dicho que no me van a molestar mucho. Pediré algo de comida y me pondré a ello. No hay nadie. Por el ventanal puedo ver que los coches cruzan con prisas e indiferentes estas calles añosas y destartaladas como un ballet de muerte en cuyos callejones, como todos sitios, acecha el peligro y los colmillos sedientos. Aunque aquí sean algo distinto, igualmente percibo que hay algún tipo de chupón occidental activo. Bueno, ya lo investigaré. Los más prominentes de las sectas, menuda bandada de cabrones. Muchos de ellos poderosos, otros que consiguieron renombre y otros tantos que aparecen en los listados y no tengo ni puta idea de quiénes son. El listado empieza por los imbéciles cabeza pala del Sabbath junto con sus monstruos más destacados. Por un lado menciona a los serafines de la mano negra del Sabbath, esa legión de inestables, la mayoría de los cuales pertenece a la verdadera mano, y cuya labor es la de convertir al Sabbath en una marioneta y caricatura de sí misma. Empiezo. Esos serafines son Yalana Yab, que en vida, dice este relato, acompañó en sus cabalgatas al mismísimo Gengis Khan, y que hoy por hoy es un gangrel listo para matar a la mínima provocación, por mucho que sea un experimentado quinta generación. Hijos de puta. Yuha es un asamita antitribu de confianza que en sus noches locas se dedicó a morder cuellos de antiguos allá por el siglo XIV, lanzándose de cabeza a dichos cuellos y a las correrías nocturnas hasta que la camarilla lo detuvo con el gracioso hechizo kafir que les impedía hacer exactamente eso. Así que pasan las noches actuales entre un brutal aburrimiento y en busca de nuevas metas y cuellos que estrujar. No os creáis, en este caso es un monstruo de la octava generación que se afila los colmillos con una piedra pome de maldad y frustración. Pobre idiota. Del que os voy a hablar a continuación es el que fregó el suelo con el ego de Yuha, cuando éste quiso ir a por él y convertirlo en su cena, evoluciona generaciones, pero se hace llamar Ishim Urbal y es un bicho de primer calibre, un tipo de origen babilónico. Pertenece a la verdadera mano y en tiempos llegó a desempeñar las vidas de un profeta acadio, un poeta sufí, un dios de la sangre, copto o un demonólogo persa. Se ve que lo suyo es intentar no aburrirse. Se enfrentó al propio Hardestad dialécticamente, claro, en la mesa de tiro, cuando el hechizo de Marras. Prácticamente se desconoce su agenda y sus pensamientos. ¿Quién puede saber qué se propone un bicho de milenios de antigüedad?
Es otro samita antitribu con ganas de liarla desde el 4800 a.C. Es que es una mala bestia, lo mires por donde lo mires. El que le sigue es el inestable de Elimelech, el 2 veces condenado. Porque los nombres rimbombantes nos hacen crecer, ya sabéis. Un vampiro antiguo que sale, dicen, en un pasaje de la Biblia. Imagina, Ruth 1:3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Noemí te timaron. Se hizo vampiro y eludió la pensión. Curiosamente, se desconoce su clan y generación, lo cual hace que sea difícil de clasificar. Simplemente múdate de continente. Pasamos a Tariq el Silencioso, acabando con los serafines, porque este tipo es un dominio de la mano negra. Según esto que tengo en las manos, que más parece una revista de cotilleos que un listado de monstruos, y os estoy evitando la mayor parte. Os cuento. Tariq fue una máquina de diabolizar y liar la parda hasta las noches actuales. Si os paráis a pensar, hay demasiados miembros del clan asamita en las filas de la mano negra. Y para mí eso no habla demasiado bien de los clanes del Sabbath. Tanto que se precian de ser fundadores los hombres y mis. La hipocresía es fuerte en ellos. Os voy a hablar ahora de 2 inquisidores del Sabbath. Esos monstruos dentro de las filas de monstruos que hasta los psicópatas de la espada de Caín temen. Misericordia, antitributoreador igualas el negro, la sombra. La primera una torturadora sádica que ve herejes por todos lados y se regocija en su papel de monstruo entre monstruos para limpiar el Sabbath de vete tú a saber qué. Mientras que el segundo, Wallace, un antiguo partidario de Oliver Cromwell en 1640 y participante en la Guerra de los 30 años, fue abrazado y, vista su crueldad, la Inquisición le dio la bienvenida en 1780. Otro monstruito para la colección. Buena cerveza. En cuanto a los cardenales, ya os digo cuando hablo del Sabbath que todo me huele a incienso de iglesia. Hay varios. Kyle Strathcona es el cardenal de Canadá, responsable de esos territorios. Claro, que decir que te encargas de Canadá, que está lleno de lupinos, es un poco, petulante, como a poco. Es un antitribu Ventru que proviene del siglo XVI y al parecer lo que más destaca en él es la tristeza. Pobrecito, el monstruo tiene pena. Se encarga de esos territorios, sí, pero sobre todo de las ciudades, y no está convencido, al parecer, de por dónde andurrea el Sabbath ahora mismo. Contrapuestos a las dudas de Strathcona, un mísero 8ª generación en términos generales de generaciones del Sabbath, que tiende a la generación baja en los altos cargos, está el monstruo entre los monstruos y su monstruita, Belja el Vivisector, y su joroba, Elaine Cassidy. Os explico. Este bicharraco 5ª generación Simiche es conocido como el Vivisector o el Despellejador, siendo cardenal de Transilvania, señor de las tierras de más allá del bosque. Uno de los fundadores del Sabbath, y que es temible por su ingenio y convencimiento. O lo era, hasta que la propia perversión pudo con él. Se enamoró de una niñita de 8 años manipuladora y psicópata que provocó la perdición de su familia, el suicidio de su madre y el internamiento de su hermano en un manicomio. ¿Quién podría resistirse a algo así? Así que decidido la abrazó y ella, sin una mente demasiado infirme todavía, sucumbió a la bestia casi de inmediato. Así que Belja, en su infinita sabiduría, buscó el mejor remedio: cortarle las piernas e injertársela en la espalda. Porque eso es un plan sin fisuras, señores. Ahora, cuando ella, con una cola serpentina, pasa demasiado tiempo lejos de la sangre de Belja, enloquece con facilidad. Casi nada. Ya sabéis, ¿matar a primera vista? No, mejor no cruzarse en su camino y evitar los Cárpatos. Otro cardenal del Sabbath es Francisco Domingo de Polonia, que se encarga de los territorios americanos orientales. Es un antiguo conquistador venido a América desde la España del siglo XVII.
Tras demostrar que era un bastardo duro de cojones, los La Sombra lo abrazaron y poco a poco prosperó. Y ahora mismo dirige las operaciones del Sabbath en toda la costa este. Casi nada. Aunque ha perdido Nueva York. Pero tiene planes para ello. O sea, es un bastardo que evitar. En cuanto a los Prisky, podemos destacar a otro monstruo entre monstruos y creo que ya estoy usando demasiado esta palabra. Y me da igual. Voy a pedirme otra cerveza. Mejor. Sasha Vicos, anteriormente conocido como Mika Vicos y que recibe el sobrenombre de El Ángel de Caín. Se considera erudita del escalpelo y los escritos de Nod. Estuvo en Constantinopla, donde participó con su sire Simeón, al que luego le hizo cosas innombrables, como comérselo y vomitarlo varias veces, y eso que era su sire. Es un priscus errante que pulula por los distintos territorios, conocida como torturadora, que puede alternar el dolor más extremo con el placer más insoportable durante décadas antes de aburrirse de ti. Pero quitando que la cordura huyó hace siglos de ella o ello, y simplemente es demasiado incontrolable para el propio Sabbath. Su historia es larga, trágica y perversa. Quizás otro día. Voy a pedir más comida mientras me preparo para hablaros del resto. ¿Os acordáis de lo que os he dicho sobre que todo en el Sabbath huele a iglesia rancia? Ahora sigo. Bien. Tenemos al mismísimo arzobispo Ambrosio Luis Moncada, plenipotenciario y guardián de la fe, que considera que toda la península ibérica le pertenece. Es realmente o fue un miembro de la Iglesia Católica y proviene de la Edad Media, en pleno siglo XII. Es un bicho gordo que vive en el centro de una telaraña de oscuridad como en La Sombra, y de fe verdadera que él mismo posee y tiene una palabra muy pesada dentro del Sabbath. Confesarse ante La Sombra es algo muy codiciado en la secta. Ha desarrollado una fe oscura y un convencimiento soberano sobre su propia condenación. No sale de sus dominios, y dad gracias por ello. Voy a pasar directamente a algunos Sabbath notorios, porque el resto de la lista, como Cicatriz, el Nosferatu obispo de Tijuana, Mark, el hermano de la sangre pillado y obispo de Torrance, de la época de la Guerra de la Secesión, y Fabrizia Contreras, conquistadora, dicen, para el Sabbath, como antitribu Malkavian y Espinita en el costado del regente del Sabbath Galbraith, son tan nominables como olvidables, pero sabed que existen, y evitadlos. Os voy a hablar de un imbécil con suerte en términos vampíricos, con tanta suerte que llegó a ser mala. El antiguo príncipe de Londres era Mithras, un bastardo de cuarta generación Ventru, chiquillo de Vedarta, del propio Ventru. Un cabrón estirado que resistió y venció a una manada entera de hombres lobo que asaltaron su propio refugio en 1941. Capaz de dirigir toda Gran Bretaña durante siglos. Pero cuando se enfrentó a los chuchos salió mal parado pese a que los despedazó a todos. Y antes de poder llegar a refugio seguro, por lo cual Lady Anne Bowsley, de la que ya os hablaré más adelante, aplaudió con las orejas, va el imbécil de Montgomery, alias Monty Coven, y se tropieza con el Matusalén. Y se lo bebe, aprovechando su debilidad. ¡Wow! Genial, una 11ª generación antitribu asamita que no es más que un cagarro en la acera, se bebe a un cuarta. Os lo adelanto, sale mal. El muy capullo se creía invencible, cuando de repente la sangre antigua empieza a hervir en su interior y empieza un plan para retomar Londres. ¡Hala! Así, del tirón. Tirar abajo a la camarilla e imponerse usando el Sabbath como instrumento, pasando olímpicamente de sus normas y matando a quien se lo ponga. Mithras, cuentan los observadores Nosferatu, era demasiado poderoso y pronto tomará el control. Pobre desgraciado. Nunca muerdas más de lo que eres capaz de masticar. Otro monstruito notorio es Anka, la sacerdotisa de las espinas.
Una vapuleada chica de banda de bandoleros mexicanos que ha aprendido a controlar a los demás con su poder y su seducción y su jodida psicopatía y manipulación. Nada que opinar. Jane Johnstone es como el stat rockero imbécil, eternamente adolescente que se dedica a berrear sus pines y haciendo valer su influencia entre los humanos como superestrella de la música. Sí, da la imagen de un vampiro, porque lo es, fíjate tú. Por más alto que grite que lo es a su audiencia, a estas alturas seguro que nadie se lo cree. Y sus letras, que desvelan la existencia de los vampiros y tal, no dejan de ser anecdóticas, si no es porque los idiotas de la camarilla lo han puesto en la lista roja por ello. Ya sabéis, la mascarada y toda esa mierda. No deja de comportarse como el antitribu brulla que es, desafiándolo todo, ya veis. Y finalmente, la heraldo de las calaveras, Unre, la guardiana del Gólgota, mi monstruo favorito del Sabbat. Unre parece un muerto revivido y atropellado varias veces, que está, y con toda razón, ofendidísima con la camarilla. Y el motivo de su ofensa es porque la camarilla dejó que su linaje permaneciera encerrado al otro lado del sudario. Ahora ha prestado sus habilidades nigrománticas al Sabbat, cosa que le viene estupendamente a la mano negra, y a ella se le acumula una gran cantidad de pagos y favores. Es turbulenta, violenta y su pinta de zombi atropellado no colabora, máxime cuando lleva una bata hecha con piel de vírgenes. Y planea una dura venganza contra los Giovanni que se comieron en su momento al Sire de su Sire, Ashur el Capadocio. Estoy cansado de tanto hablar. Vamos a pedir más comida. La camarilla también tiene sus estrellas y sus monstruos y sus imbéciles redomados. Joder, cómo me gusta odiarlos a todos. Empecemos por los Justicar, esos hombres, mujeres y bichos del saco que tiene esta secta. Jaroslav Pasek es el Justicar de los Brulla, pero lejos de ir de cuero y cadenas y parecer que ha salido de una peli mala de los 80 como antagonista, viste un traje conservador de corte inglés con una orquídea en la solapa. Hortera, pero es un séptima generación capaz de convertirte en pulpa con facilidad. Investiga fervorosamente a los bichos del Sabbat para perseguirlos y machacarlos donde los encuentre. Su nombramiento por parte de la camarilla es un movimiento táctico, poniendo al mando de arcontes a un tipo experimentado, motivado y muy cabrón. Maris Streck, por su parte, es la Justicar Malkavian, que defiende a los inocentes hasta masacrar lo que tenga delante, que entiende la realidad de forma distinta por su locura y alucinaciones, además de tener una fuerte megalomanía. Es una de esas Malkavian que no tienen dementación, pero que es una mala bestia en combate, tanto como gran conspiradora, porque se hizo con el cargo de Justicar pidiendo la devolución de favores por parte de gente como Villon, príncipe de París, o la mismísima Lady Anne Bowsley, y otros seres poderosos. Se crea una castigadora ejemplar, y eso es lo que hará con cualquiera que encuentre delante, merecedor del odio de la camarilla. El Justicar de los Nosferatu es llamado Petirrojo y que sustituye en el cargo al difunto Petrodón de Sevilla. Vamos a ver qué dice esto. Bla 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 bla, aprendí de platero, bla 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 bla, llega a Rhode Island, líos varios con Ventro y Tremere, bla bla bla. Sobrevivió y la lió mucho después, llegando a estar en primera línea ante la camarilla como Nosferatu, etcétera, etcétera, y que ahora maneja diversos asuntos. La llamada Madame Gill es la Justicar Toreador y se especializa en extirpar la corrupción de la camarilla, llegando a destruir y desenmascarar a varios antiguos. Es una francesa pirada del siglo XVI con mala leche, sexta generación y un abanico de disciplinas exóticas, entre otras Protean y Serpentis. Es brutal y directa y muy, muy inestable.
Anastas Zagrev es el vilipendiado Justicar de los Tremere, que fue reclutado por su disposición y hambre de conocimientos, además de por ser el títere de su clan para ese cargo, aunque no es ni de lejos el peor preparado. Pero bueno, es útil, por ahora, o eso dicen. Lucine es tanto Justicar como Alastor, cazadora de la lista roja y por parte de los Ventru. Fue quien expuso a Kemintiri, que estaba haciéndose pasar por su amante y anterior Justicar Ventru. Este descubrimiento, aunque la septita huyera, la convirtió en Justicar y Alastor de la lista. Ha perseguido el rastro de Yenina y de otros y su determinación tiene fama de implacable. Y ahora los arcontes. Son los siguientes en la lista. Los bastardos duros que hacen el trabajo más sucio para el que no siempre se necesita una baja generación, un rancio abolengo, un cuello estirado, sino que son los machacas más duros con buenas escopetas. En este caso hablamos del Brulla Teobel, un esclavo autoliberado que encontró su sitio entre las filas de la camarilla, con fuerza e imponiéndose, además bajo la educación de Don Cerro, su sire que lo instruyó y preparó como un buen y afilado instrumento. Fue uno de los primeros Brulla de color que pararon en Europa y llamó la atención por ser un verdadero prodigio y el escándalo de las arpías. Aunque Teo solo vio decadencia y decaimiento en una Europa sucia de finales del 19. Aprendió todo lo que pudo y al volver a América, Don Cerro fue ascendido a Justicar y Bel promocionado como arconte. Es conocido en las noches actuales por su aptitud de combate urbano y los brutales cartuchos Dragon's Breath capaces de volarle la cabeza a fuego limpio al vampiro más pintado. Otro nombre que resuena en las noches de la camarilla es el de Federico di Padua. Lleva siglos como arconte de la camarilla y tiene una amplia reputación de ser implacable para destensar las relaciones de la Torre de Marfil. Fue a Estados Unidos tras la muerte de Petrodón en Chicago y el nombramiento de Petirrojo, en quien tiene muchas esperanzas, por algún motivo. Es un sexta generación Nosferatu, experto en combate y capaz de poner en apuros al más pintado por sus conocimientos de la guerra, pues como mortal fue un mercenario de renombre. Quizás uno de los cabrones que más llama la atención es un Samedi, un independiente alineado, Lithrak, un podrido de esos que empezó como investigador forense nacido antes de la Segunda Guerra Mundial. Tras investigar una serie de crímenes grotescos, sospechó que se trataba de algo peor que un ser humano. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. El asesino se cargó a sus gemelas y a su esposa y finalmente fue abrazado por un Samedi a instancias del Justicar Petirrojo, que lo ve como un arma interesante al ser un gran investigador policial. Fue nombrado arconte más que por su capacidad de combate, por sus conocimientos y por ser un gran investigador. Luego tenemos un pervertido de los gordos, Vidal Jarbeau, el Renard de Madame Kill, un metiche encantador que es el prolegómeno de que la Justicar anda cerca. Nació en el siglo XVIII y era un cortesano experto de lo más decadente que se pudiera imaginar hasta para la época. Siguió su carrera como estafador y experto en poder asumir cualquier papel hasta que fue entrenado por Montcalm como instrumento, aprovechando su experiencia de timador, y la camarilla lo ascendió a arconte. Conoció y siguió desde entonces a Madame Gill actuando como su válido y diplomático. Es uno de esos cabrones que hacen valer su presencia y su capacidad de seducción para quedarse con audiencias enteras. Ileana Rabirovich, por otro lado, es una niña prodigio de la estrategia y el ajedrez de antes de la Primera Guerra Mundial. Acabó en las filas soviéticas y la introdujeron en el descifrado de los códigos, lo que la conduciría al abrazo por parte de los Ventru tras servir durante un periodo como ghoul. Se dio cuenta de la amenaza que suponía Baba Yaga. Además descubrió el intrincado plan del Nosferatu Celios al construir castillos y fortalezas a lo largo de las líneas ley de Europa, que suponen un paso vital para la yihad, de la que ha descubierto oscuros secretos. Estos son los cargos notorios de la camarilla, pero existen otros vampiros dignos de mención. Cabrones y cabronas dignos de que te quiten el sueño.
Por ejemplo, podría hablaros de Lady Anne Bowsley, la reina de Londres, que sustituyó en el cargo a Mithras. Ya estando viva, consiguió en tiempos de Guillermo de Orange, en el siglo XVII, importantes influencias, tanto que Valerius la acabó abrazando y llevando ante Mithras. Ella siguió acumulando poder e influencia, entre otros, en el Parlamento, y donde pudiera hacerse valer. Siempre ha estado en conflicto con los Tremere y tomó el poder en 1941, tras anunciar que Mithras estaba en letargo. Sospechoso, ¿verdad? Es un Aventrue de sexta generación que no conviene cabrear, pues es 1,50 m de pura determinación. Y me temo que yo ya lo he hecho, pero eso es otra historia. Karlach es el príncipe de Praga, un conflictivo brulla acostumbrado a la política y que llaman el usurpador. Pasó un par de años como arconte bajo el patrocinio de Petrodón y sus conspiraciones para ser Justicar no prosperaron. Disgustado volvió a Praga, donde en una noche sangrienta mandó al príncipe Vasily al sopor y exigió a la primogenitura el apoyo o acabar igual. Karlach tiene un férreo control sobre Praga e influencias en el este. Es un bastardo duro con el que no se puede bromear. El cabronazo de Jan Jalazzo. Es un tipo que, veamos, Jesús la Sombra decidió que el Sabbath no era bastante para él y que no estaba obteniendo todo lo que él quería. ¿Se desilusionó? La secta lo había defraudado en sus promesas de libertad y aquello no era lo prometido. Y la camarilla se enteró de su penita y su desilusión, ofreciéndole un puesto entre el consorcio de príncipes italianos. Así que la Sombra reunió en marzo de 1997, una noche que se conocería como la Noche de los Terrores Nocturnos, a todo Sabbath en su palacio con la excusa de un ritus. Allá que fueron. Así que este vampiro sacó el código de Milán del Sabbath, declaró que juraba lealtad a la camarilla y mientras le prendía fuego al documento sagrado del Sabbath, los vampiros encerrados allí fueron exterminados con fuego. Un movimiento tan clásico como eficaz y elegante. En las noches actuales está bien asentado como príncipe respetado de la camarilla y entre tribu la Sombra. Hay un tipo que da mal rollo solo con pronunciar su nombre. Lo llaman Karsh, el señor de la guerra de la camarilla. De este gangrel de quinta generación se dice que cuando agita su espada, sus enemigos caen por docenas. Sirvió a los primeros sultanes otomanos y se decía de él: Samir, Samir, inexorable Samir, el más poderoso de los guerreros bajo el antiguo cielo azul. Y de alguien del que se dice esto, desde luego no vas a esperar flores. Juró eterna lealtad a Hardestadt en el siglo XV y este lo nombró señor de la guerra de la camarilla. Simplemente quítate de su camino. Y del continente. Y del planeta se iba por ti, y eso no es garantía suficiente de poder evitarlo. Sí, ya lo sé, hay más en la camarilla, pero no todos son tan notorios, de verdad. Quizás la Tremere Aisling Sturbridge, que misteriosamente ha llegado a ser la regente de la capilla de los 9 distritos de Nueva York, y que tanto ambiciona Vicos. Pero vamos a pasar a los independientes. Y a otra ración de cerdo con verduras. Y una buena cerveza. ¡Turgol! Entre los independientes también hay monstruos, por supuesto, como en todo el cochino mundo sobrenatural. Brunhilde es la líder de las Valquirias, os va a encantar. No deja de ser una gangrel de sexta generación muy trastornada, poderosa, pirada, abrazada en el 150 después de Cristo y capaz de liar la parda hasta con los hombres lobos si hace falta. La despiertan los derramamientos de sangre, puesto que ha estado alternando con periodos de letargo, y en las noches actuales parece estar despierta y coleando, presa de su paranoia y su megalomanía. Hasta se la acusó de la muerte de Olof Palme. Considera que toda Escandinavia es su territorio y los príncipes del norte temen sus idas de olla. Hay más, como el conde Ormond de los hetitas o Fátima Infkadi de los asamitas, y que tiene que ver con el presunto amaranto de Moncada. No sé si se lo han hecho ya o qué cojones ha pasado con ello. Joder, si se lo han cargado, así tiene que ser. Pero quizás le preste atención a 3 más. Por un lado, Al-Ashrat, el Amr de Alamut y señor de los asamitas,
que sirvió al mismísimo Hakim y le fue concedido el abrazo por Urshulgi, señor del conocimiento de este mismo clan. Nunca ha perdido una batalla y ha matado a innumerables enemigos, Trémeres incluidos. Tras el deshonor de la maldición, se ha retirado a sus laboratorios privados y trata de averiguar una cura para ella. Es una de las criaturas más peligrosas con la que te puedes tropezar nunca. Claro que a su lado justo está Urshulgi, que no es mucho mejor. Es el líder de la sabiduría y una molestia y una mala bestia imposible de mensurar de ninguna manera. Es el guardián del saber y de la hechicería del Sasamita, y su misión es ejecutar las órdenes de su sire directo, Hakim. Por otro lado, y para cerrar todo esto, os hablaré del que falta en la tabla de los Justicar, el del clan Gangrel. Xavier, patriarca del clan, se dice de él que ha hecho abandonar a ese mismo clan el seno de la camarilla, cosa que tengo que confirmar. Proviene del siglo XIV y se sabe que sirvió bien a la camarilla hasta que algo que encontró le hizo cambiar de opinión. Los rumores a su alrededor son muchos y ninguno comprobable, así que lo mejor será mantener la distancia. Creo que es un buen listado y mi última cerveza dice que es bastante por esta noche. Sigue lloviendo, así que subiré a la habitación, veré los mensajes y ya volveré a comunicarme con vosotros. Permaneced atentos, ya os lo he dicho, las sombras tienen colmillos. Fin del Grimorio de Fronsac 15. Fronsac fuera. Y volvemos en la frecuencia, esta vez en la mesa camilla. Me vuelve a acompañar Ángelus, que fue además quien estrenó el podcast. Puedes saludar. Buenas y lluviosas tardes. Sí. Vamos a hablar de los vampiros oficiales TM, de esos que pueblan los manuales y muchas partidas, rara vez interpretados como pone la ficha. Otras veces usados como reparte misiones. Y otras pocas como elementos a los que enfrentarse o superar. Y no hablamos de los coliseos, de esas partidas de simulación en las que los jugadores se enfrentan hipotéticamente a esos enemigos en condiciones perfectas, sino que son antagonistas temibles, hombres y mujeres del saco que persiguen a los jugadores incansablemente. Aunque también hay que añadir que hay veces que ¿para qué? Porque los propios jugadores son sus peores enemigos, dependiendo de lo que vayan a hacer en ese momento. Para ello, esta tarde lluviosa, como ya ha dicho Ángelus, vamos a hablar con él. Y todo esto parte de que hemos compartido muchas veces visiones sobre cómo son esos temibles personajes, esos no jugadores, esos PNJ que aparecen en las partidas cuando el máster quiere meter algo de caña, hacer que los PJ se asusten, si acaso saben quién son, porque no todos tienen el deber de saberse todo el trasfondo de Peapá. No es el caso que nos ocupa, que en nuestro momento nos gustaba bastante el trasfondo y echábamos horas mirando suplementos a ver quién es quién, si le puedo, le meto o no le meto. Con esas fichas oficiales. Espérate. Lo dicho, después de ver este momentito en el que Fronsac nos ha comentado en su apartado muchos de estos monstruos de las noches de Vampiro la Mascarada, vamos a ir comentándolos aquí directamente. ¿Por qué? Pues porque apetece, hace tarde de comentar y chafardear un poco. Vamos a ir empezando, pero antes de eso, antes de releer el suplemento, que el que he utilizado para esto es el de Hijos de la Noche,
donde venía el listado y las fichas de un montón de vampiretes. Antes de eso, le lanzo la pregunta a Ángelus. ¿Cuáles son esos PNJ oficiales que tú más recuerdas? Pues vamos a ver, así, ahora mismo recuerdo alguna partida que tuvimos con Sasha Vicos, del que tuvimos que salir corriendo. Recuerdo también en otra partida que jugamos con Montano, aunque no nos enfrentamos a él, era nuestro contacto. Y fijo que hemos jugado con muchos más, pero ahora mismo, bueno, con Lucita, también tuve una partida con Lucita de Aragón. Cierto. Y sí, estoy convencido de que jugábamos con muchos más, pero ahora mismo no recuerdo ninguno más. Pues vamos a ir repasando los que tenemos por aquí, porque yo tengo unos cuantos aquí apuntados. Si es verdad que Vicos es uno de los más recurridos casi de la mayoría de los grupos que yo conozco. Acaban recurriendo a Sasha Vicos en algún momento. Sobre todo si juegan con Camarilla, el gran monstruo del Sabbath. Quizás por su carisma, más que por su ficha, aunque la ficha también es considerable. Pero creo que en parte por su carisma es Sasha Vicos. Sí, es el malo muy malo. Y sin ningún motivo, es malo porque se mola. Y tengo apuntado que también os puse como monstruo persigue talones a Belge el Vivisector en una partida. Sí, sé que jugamos con Bella, pero de eso hace ya mucho tiempo. Y lo que no recuerdo es si fue como un contrincante o como charla. Estaba de fondo. Es decir, era la típica misión en la de que en los videojuegos sería la misión de sigilo, de que el monstruo no se entere que estás aquí. Y además os recuerdo que, como habrá comentado Fronzak en su apartado, Bell ya tiene injertada en su espalda a Elaine Cassidy, que la muchacha tiene 9 años y está loca de atar porque no soportó la bestia, solo por la sangre de Bella, y estaba por ahí pululando, y esto era como un come-cocos, era un que no te vea. Y Bella es un quinta generación Simise, es una mala bestia. Y además Koldun, y además una de las peores malas bestias que hay en el Sabbath. Es un cardenal, el cardenal de más allá, de las tierras de más allá del bosque, de Transilvania. Moncada. Otro malo muy malo. Que Moncada no sale muy bien parado porque lo diabolizan, ¿te acuerdas? En la novela, creo que era la novela La Sombra. Sí, creo que era entre Lucita de Aragón y Fátima Infacadi, que lían ahí un cipostio con lo del el Leviatán de sombras. Sí, es verdad, cierto. Y se lo acaban jalando. Pero Moncada, que aparece con C con cedilla y no sé si sería Monsada, pero bueno. Moncada es un tipo temible dentro del Sabbath, sexta generación La Sombra. Vamos, una de esas bellas personas. Tenemos también a Theo Bell. Theo Bell, el arconte de la camarilla. El tiparraco de la escopeta. Sí, el arconte Brulla. Sí. Si mal no recuerdo, en verdad era una generación relativamente alta para la fama que tiene. Sí, cierto, porque además los de camarilla tienen la generación más alta que los del Sabbath. Te busco la ficha ahora mismo, lo tengo aquí abierto. Sí, pero creo recordar que Bell era 9ª, 10ª. Creo que 10ª. Lo buscamos. Mientras tanto, ¿qué opinión te merece a ti el señor Bell? Hombre, nunca jugamos con él. No, ahora eso sí, tenía mucha fama. Es decir, siempre, hasta cierto punto siempre estaba presente. Aunque no se le nombrase, siempre estaba presente. Es a quien la camarilla manda cuando hay problemas. Sí. Es una 9ª generación Brulla. Además, súper conocido porque la ilustración que hay en Vampiro III es de Theo Bell. Y de hecho en Vampiro Edad Victoriana también es él, el que está por parte de los Brulla, ilustrando el clan. Y sí es verdad que es uno de los que tiene mucha reputación y siempre se dice que si metes a un personaje, digamos, oficial,
Theo Bell acaba apareciendo. De hecho, estuvo en una partida en vivo, si no me equivoco. Lo metimos en una en vivo, pero no era nuestra. Fue una de las de Torremolinos. No lo recuerdo, la verdad. Pero vamos. Más gente. Jan Peterson. Creo que tampoco tuvimos el placer de jugar con él. Y gracias a que no jugamos, porque si no, por muy oficial que fuese, igual en nuestra historia sufriría una muerte. Llamémoslo así. Sí aparecía. Este estuvo en una de las partidas en vivo con Fénix, el máster de Torremolinos. Interpretó a Peterson cuando Claudia estaba interpretando a Lucita. En una de las partidas en vivo en la que se jugó aquí en la catedral de Málaga. Sí, sé cuál dice. Que hizo tanto frío ese puñetero Halloween. Sí, sé cuál dice. Sinceramente, no lo recuerdo, pero sí sé cuál dice. Pero interpretaba a Peterson. Tenemos, no sé si te acordarás de este personaje, aparecía en la novela de Clan Toreador y a mí me pareció un verdadero coñazo, Victoria Ash. Sí, la conozco. Una toreador, como has dicho, que ni pincha, bastante coñazo. Ni corta, ni hace nada. En las novelas es el motivo que le ponen a Peterson para moverse porque se encandila de ella cuando ella está medio tirada por ahí. Pero bueno, Peterson se encandila de todo el mundo. Bueno, es verdad, también se pilló de Lucita. Sí. Pues mira, precisamente el siguiente es Lucita. Lucita, bueno, ¿qué la sombra más famoso puede haber por ahí? O al menos más hablado. Pocos. Siempre se ha dicho que Lucita es un poco el personaje de la novia del máster. Porque parece que cuando lo incluyeron, aparte de que nadie en España utiliza el diminutivo Lucita para hablar de Lucía, es un poco esto como hablé yo con Andrea, cuando quieren racializar no les sale siempre bien. Lucía de Aragón, no me acuerdo del siglo de esta muchacha, pero vamos, es la chiquilla de Moncada. Sí. Es la chiquilla de Moncada. Y estuvo mucho tiempo, si no me equivoco, como la sombra independiente, digamos. Iba a su bola, aceptaba contrato de asesinato, hasta que se comió a su sire y entró en el Sabbath. Sí. La tía del tirón. Junto a su amante Fátima, de los Asamitas. Este creo que sí te cae un poco mejor. Xavier. El Justicar de los Gangrel. Lo recuerdo por la novela Gangrel. Sí. Que menuda lía. Sí. Que fue al final el que, según las novelas, el que al final, por su obra y gracia, se salieron los Gangrel de la camarilla. Sí. Que, en fin. Ah, bueno, hablando de Theo Bell, ¿sabes que en quinta, conforme lees el trasfondo de quinta, de Vampiro quinta edición, Theo Bell se carga a Hardestad de un escopetazo Dragon Breath en la cara? Y los brullas se salen de la camarilla. ¿A qué Hardestad? Cuidado, porque hay dos Hardestad, está el viejo y el joven. Porque el viejo se lo comió Tyler. Al final lo mató Tyler y Hardestad el joven estaba suplantando a Hardestad el viejo. Bueno, el joven creo que era un octava o algo así. Octava, sí, séptima, pero algo así. Subió, bajó generación. Sí, pero es más creíble, Pero vamos, que Theo Bell le metió un escopetazo en toda la cara con munición Dragon Breath, munición incendiaria. Sí, bueno, pero eso le hace pupa a cualquier vampiro. Ya te digo. Es una de esas municiones tan divertidas. François Villon, príncipe de París, toreador. Teniendo en cuenta que mi personaje Ángelus y Claudia son franceses, creo que en alguna partida interactuamos con él muy pocas veces, pero como nuestros territorios estaban en Francia, siempre estuvo presente François Villon. Era un dolor de culo, François Villon, porque además no lo hacía, pero tenía las ínfulas de que él controlaba Francia. Sí. Solo porque controlaba París. Pero ahí había más cositas de por medio interesantes que eso. Y además, sobre todo porque están diciendo que en las últimas noches perdía demasiado el culo con que si las modelos, que si pasarelas, historias en sus elíseos, y se desentendía de todo realmente. Y él decía, no vais a hacer no sé qué.
Y vosotros que estabais en la región de Aquitania y Burdeos... Ujú. ¡Sí, claro! Estábamos demasiado lejos. Dos la sombra antitribu. ¡Sí, claro! Mithras. Cuarta generación Ventru, príncipe de Londres. Ah, este fue el que se lo cargaron... Es decir, se enfrentó contra una manada de hombres lobos, se cargó a todos los hombres lobos, pero acabó tan hecho mierda que llegó un onceava y lo diabolizó. Un onceava antitribu samita. Es muy triste. Pero según trasfondo, su sangre era tan potente que acabó tomando control. Su conciencia se apoderó de la samita. Y machacó a la samita y se quedó con un cuerpecito nuevo. Sí. Lo que la saqué con la sangre muy rebajada. Sí. Lo cual nos lleva a la reina de Londres, Lady Anne Bowsley. Sí. Eso es cómo meter toda la mala leche que puede haber en un país entero en un paquete de 1,60 m. Es decir, tampoco hemos interactuado mucho con ella, pero siempre he tenido en mente esa imagen, ¿no? Esa imagen, sí. De un tapón de 1,60 m con tanta mala leche que mueve un país. Exactamente, ¿eh? Y ella mantiene además la regla de que nadie puede afectar a la familia real, que están bajo su protección y tal. Pero es un... Sí, bueno, tenía también a los Trémeres más derecho que velas. Sí. Ella es sexta generación Ventru. Pero madre mía, qué carácter, qué aires más a la reina Victoria de Inglaterra, ¿no? Este te encanta, que yo lo sé. Etrius. Cuarta o quinta no lo sabemos porque ahí hubo una pequeña... En fin, el líder de los Trémere. Bueno, da igual que se llame Etrius. Llaman Etrius la voz de Susire. Igual, da igual que se llame Etrius, que se llame Antonio, que se llame Paco. Es Trémere, así que se le odia. Sabes que estoy planeando, me está llevando más tiempo del que esperaba, pero estoy planeando una píldora por cada clan y estoy haciendo la de los Trémere y la píldora se llama Los Tremerebundos. Etrius. Aquí tenemos. El primero entre iguales, cuarta generación, dicen, pero ya sabemos lo que pasó con Trémere. Yo sigo diciendo que cómo puede Trémere ser tercera si diabolizó a Saulot, que era tercera. O sea, ¿me saco de la manga un tercera diabolizando un tercera? Bueno, nunca se dijo si Trémere era tercera cuando lo crearon. De hecho, cuando lo crearon sería probablemente cuarta y cuando diabolizó se convirtió en un tercera. Es que es bastante lioso, porque todo lo que hizo Trémere fue autohacerse ghoul, pero con una especie de bolderí, es decir, quedarse con el poder de la sangre vampírica sin vincular, pero luego, en fin, fue comiéndose gente, dijo que Saulot era un monstruo, todos dijeron que ok, y se lo comió. Bueno, está también la trampa, que hay que recordar que los Trémere, antes de ser vampiros, eran un clan de magos de la Orden de Hermes. Eran herméticos. Así que con magia y sangre vampírica, bueno, se coge con pinza, pero se podría justificar. Bueno, al menos algo de justicia hacen en Vampiro Quinta porque se cargan al Círculo de Viena entero y los Trémere ya no tienen capillas. Demasiadas ediciones han pasado. Como dijo Karanzinova, que estuvo también en este programa, los Trémere merecen derechos, pero menos. Seguimos. ¿A quién nos toca? Drácula. Vlad Tepes, el emparador. ¿Sexta generación? Sexta generación Shimize. Sexta no, quinta. ¿Quinta? Quinta Shimize. Lo confirmo. Bueno, es el vampiro por excelencia, ya no solo dentro del mundo de tinieblas, sino fuera de él, así que... Totalmente, vamos. Todo lo que se diga se va a quedar corto. Sí.
Pero ¿cómo lo ves tú como personaje? ¿Cómo lo ves tú como personaje, no jugador? Porque aquí se hicieron una muy buena... Se puede... Es que es Drácula. Sí, tío. Cualquier máster, Quinta generación al diabolizar a Subside Lambach. Es que es un personaje que hasta cierto punto tiene un contexto histórico fuera de lo que es Mundo de Tinieblas. Sí. Entonces eso puede colorear mucho a quien lleve el personaje, ya sea máster o un jugador o lo que sea. Así que hasta cierto punto nunca va a ser suficiente o nunca va a estar lo suficientemente bien llevado para todos. No, eso es verdad. A ver, Drácula es demasiado complejo y como personaje tenerlo como un PNJ por ahí rondando es como tener a Caín, realmente. Caín como PNJ, el otro día vi una consulta que estaban haciendo en el grupo de Vampiro Mascarada en castellano de Facebook, que decían, un chico que estaba empezando como máster, decía que pedía la opinión, que nos parecía que metiera a Caín en una partida, que diera de su sangre a chiquillos de 13ª para patearle el culo a los antiguos que hay por ahí rondando. Claro, la mayoría respondimos que es tu partida, haz lo que quieras, pero vamos, que ver a Caín es morir, o sea, es como ver a Chulu, pierdes puntos de cordura. Caín simplemente es un rumor, es una leyenda. Como lo saques, es que ya sacas un antediluviano y la has liado. No olvidemos lo que pasa cuando despierta Ravnos o cuando está Nosferatu por ahí, toda esa playa de Nictucus, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que tanto Caín como los antediluvianos y demás, al menos desde mi punto de vista, en las historias, en las partidas, siempre deben ser la amenaza no presente. Si ya los sacas en partida, pierden todo el misticismo. Y si, como es de esperar, no los llevas como deberías, se les pierde todo el respeto. Además es que no estoy seguro de que haya una forma correcta de llevar a algo como Caín, ¿no? Es que no... Para empezar, yo en partida nunca lo he sacado, ni como rumor, ni dice que Caín está en la ciudad. Jódete y baila. O sea, lo sabríais. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, la sangre os estaría hirviendo en las venas o algo así. Es demasiado poderoso, es demasiado bicho. Es como Lilith también. Lilith también Sí. es un personajazo que me gusta más que Caín. Porque además ella no está sometida a generaciones. De hecho, ni siquiera es un vampiro. Es un monstruo, es una cosa que está ahí. Aunque hay vampiros que adoran a Lilith. Uh-huh. De hecho, está por ahí el libro de Revelaciones de la Madre Oscura, que es una ida de olla gordísima. A mí me gusta, pero es una ida de olla gordísima. Pero nunca lo sacaría, es demasiado tocho, ¿no? Es que si injugable, infumable, no sé. Es que si sacas eso es para cargarte el mundo. Claro, es Gehenna, Entonces, ¿no? Es o peor que Gehenna. Sí. Es decir, sacar un antediluviano, sacar a Caín, eso es... Lo sacas Gehenna, para ese sería otro programa. Lo sacas para cargarte Claro. todo. Pero Gehenna sería otro programa. No hay cosas que contar ahí. Además, el suplemento tendríamos que releérnoslo. Yo no Sí. lo tengo demasiado fresco, pero sé que había cosas que no me las podía fumar. Y luego, en el fondo, decían, bueno, este es solo un escenario. A mitad del libro era, campaña de Gehenna, nos cargamos el mundo a tomar por culo. Sí. Y me decían, pero este solo es un escenario. Sí, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, en el libro de Gehenna ponían 3 o 4 posibles finales. Sí, de hecho hay uno con Lilith también, por ahí pululando. Uh-huh. Gian Galeazzo, príncipe de Milán, desertor del Sabbat. Fue magnífico. Fue magnífico. Fue como coger una ciudad entera del Sabbath y decir, pues me voy a cargar a todos los vampiros en una hora. Cuéntalo, porque esto hay que contarlo. Gian Galeazzo era el príncipe de Milán. De Milán. Era un arzobispo del Sabbath. Gobernaba Milán y una vez decidió reunir en el patio de su castillo a todo vampiro del Sabbath de Milán. Y nadie sospechó nada. Bueno, los del Sabbath nunca se han caracterizado por su elevada inteligencia. Al menos los vampiros estándar. Entonces, Gian Galeazzo muy... Visconti, joder. Gian
Galeazzo Visconti. El muy noble saca su pergamino. Séptima. Empieza una gran Arzobispo, sí. una gran charla diciendo de cómo esta ciudad jura lealtad a la camarilla ante los gritos de todos los vampiros presentes y después procede a prenderle fuego a todo el patio. Si mal no recuerdo es que había repartido gasolina y ni un vampiro se dio cuenta. Se cargó a saber cuántas docenas de vampiros en una noche. Sí. Pone aquí que leyó el código de Milán, declaró que Milán se adjuntaba al código de Milán y conforme le prendía fuego al pergamino, todo ardió. La sombra, teníamos que decir lo que no lo hemos dicho. Sí. No muchos otros clanes serían capaces de hacer algo semejante. Y además me gusta que la ficha pone la sombra. Ahora antitribu. No jodas. El siguiente que tengo, entramos en dominios familiares. Polonia. Francisco de Polonia. Francisco Domingo de Polonia. Ah, sí. Antón de Concepción, arzobispo de Nueva York y cardenal de todos los territorios americanos. Con este os cruzasteis una vez. Es una mala bestia. De hecho, este sale en la novela de Clan La Sombra también, junto con Vicos, precisamente. Que tenían ahí un rifirrafe de qué iban a hacer, por dónde iban a empezar a dar de tortas en Estados Unidos. Que el Sabat empezó metiendo muchísima caña y cuando ya llevaba bastante conquistado, la camarilla, que es lenta para responder, empezó pum, 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 pum. Se empezó a cargar cosas. Hasta que los Gangrel desaparecieron. Que esa es otra. Sí. Montano. El buen hijo. Sí. Cuarta generación La Sombra. Matusalén. Chiquillo directo de La Sombra. El chiquillo. El que se mantuvo leal a La Sombra cuando Gratiano se rebeló. Diabolizó, o al menos intentó diabolizar a La Sombra. Sí, bueno, tampoco queda muy claro lo de la diabolización de La Sombra. Por lo que he leído, incluso en el libro de Clan La Sombra, dicen que sí, que fue diabolizado. Otros que cuando era diabolizado tenía una sonrisa porque era lo que él quería y estaba cansado de vivir. Montano pilló a la peña y dijo, esto se va a poner chungo, vámonos de aquí. Es que hay que tener en cuenta una cosa que, especialmente para La Sombra, La Sombra no abrazó a Montano y a Gratiano hasta relativamente siglos muy recientes. Sí. De hecho... Es decir, estamos hablando que probablemente La Sombra tendría ya miles de años más que Montano y Gratiano. De hecho, se dice que hay testimonios sobre La Sombra escritos en sumerio, en cuneiforme, vamos, que viene de tiempos muy antiguos. Es decir, y teniendo en cuenta la cantidad de miles de años de experiencia que saca sobre sus chiquillos, ¿de verdad, lógicamente, podemos pensar de que no preveyó todo lo que ocurrió? ¿Hasta cierto punto? ¿O no lo contempló en algún momento? Aquí nos dice cuándo fue abrazado en Roma. De los Masái, abrazado en la época de Roma, mientras que Gratiano es súper actual, digamos, ¿no? Creo que era del 1600, 1500, algo así. Gratiano de Veronese. Porque creo que ya se hablaba de Italia como Italia. Pues es del 1130, oye. ¿1130? ¿Edad media? Sí. Sí, pero... Cuarta... Bueno, sí. Sí. Arzobispo de Río de Janeiro. Este se retiró y se fue a la playa. Sí. Gratiano es el que dicen que vio la oportunidad y dijo ¡wow! Ya voy. Y se quedó en cuarta. No consiguió
no consiguió bajar más su generación. De ahí mis dudas sobre Tremere. Pero es que lo de Tremere es raro. Sí, pero bueno, todo lo de las diabolizaciones a los antediluvianos, a los tercera generación, está cubierto de mucho misticismo. Así que, Sí. en verdad, yo creo que Mundo de Tinieblas, los escritores lo hicieron así aposta, para que cada uno pudiese, hasta cierto punto, Reinterpretar. O sí, reinterpretar, donde quiera. adaptar la historia a sus propias partidas. Y por último, no sé si tienes datos de Constanza de Ercis, que es la Capadocia que tuvo las visiones de Yegena. Están los fragmentos de Ercis. Sí, cierto, pero de hecho nunca jugamos con eso. Más allá de, Sí, más allá se de os cruzó. estudiar. Se os cruzó en las partidas de la campaña de la Umbra con la mano negra, porque ya estaba en Enoch, Sí, que fue parte de la que os dio una de las misiones con los Aralu, con los 4 antediluvianos que había ahí enterrados, que tú te metiste en la Laguna de la Sombra. sí, pero no recuerdo el personaje. Hace mucho tiempo ya es de un eso. buen personaje, Constanza de Ercis. Sí, si quieres llevar. Capadocia, de hecho. Sí, de hecho, si quieres llevar una partida relacionada con cosas de la Yegena, investigación de la Yegena y demás, es lo idóneo. Vale, pues ya está. Ángeles, muchas gracias por pasarte, por echar esta media horita. Justo habíamos estado aquí cascando alegremente. No sé si te acuerdas de algún otro personaje así, entre comillas, oficial. Es que hay muchos Hay un y hemos montón, echado tantas partidas. Sí, a ver, podemos repasar rápidamente. El Hijos de la Noche. Este es el de Padua. Teobel está por ahí arriba. Del Sabbath. El Sabbath lo hemos tocado muchísimo menos. Lo hemos tocado mucho menos. Vamos a echar un ojo rápido. Tenemos los Serafines, Isim Baal, Elimelech el condenado, el 2 veces condenado, Tarik el silencioso. No, es que del Sabbath hemos tocado muy poquito. En realidad siempre han sido los antagonistas cuando cae Strathcona, Belja el vivisector y el Incassidy, Sí. malos bichos. Quinta generación. Francisco Domingo de Polonia, cardenal de los territorios americanos orientales, es un séptima generación, ¿eh? No el moco del pavo. El tipo. Obteneración 6. Celeridad 2. Potencia 5. Sí, Presencia 5. puede meterte unas collejas importantes. Y además con presencia 5 te gustarán. Sí. Vicos, que Vicos tiene una señora ficha también. Taumaturgia 5, vicisitud 7, dominación 5, fortaleza 3, sendas de taumaturgia de la sangre al 5, encanto de las llamas al 5, bolita de fuego al canto y movimiento mental 2, o sea que lo tiene todo. La chica, chico, chique, eso. Cosa. Leila Monroe, esta no me importa. Moncada, que tenía... Bueno, en realidad Moncada... Dominación 7... Ofuscación 1, Tenebración 6, Potencia 5, Presencia 5. Malkavian, ¿este quién es? Fabricia Conteraz. No hemos jugado. Marco Obispo de Torrance. Una de las pocas fichas oficiales de un hermano de la sangre. Cicatriz Obispo de Tijuana. Vincent Day, bla bla bla. Montgomery Monticoven, Anka, sacerdotisa de las espinas, Jane Johnstone, la celebridad, que este es un... es como Lestat en la primera novela, es una estrella del rock, es una diva, sí, un divo brutal. Unre, la guardiana del Gólgota, esta sí que me gustó mucho su ficha, que es una heraldo de las calaveras, hiper mega resentida con la camarilla por haber dejado a los capadocios tirados en Kayamakli. La verdad es que alguna razón tiene, y además es quinta generación. Chiquilla de Jafet. Casi nada. Jafet también nos lo hemos cruzado. En la guadaña de Jack.
Ah, sí, ostras, es verdad. Cierto. Un Capadocio de cuarta. Casi nada. Dominación 5, Fortaleza 8, Nigromancia 8, Ofuscación 3, Quimerismo 3, Serpenti 3 y Tanatosis 4. ¿Qué le vas a decir tú a la buena mujer? Sí, señora. Y todas las sendas al 5. Y pasando Yaroslav Pasek, que estos ya son los Justicar de Camarilla. Maris Strek. Cavian, casi nada. Petirrojo, Justicar Nosferatu. Madame Gil, Justicar Toreador, que esta tenía truco. Esta en realidad no era una Justicar Toreador. Era una setita. Hija de puta. Sí. Anastas Dizagrev, pretendiente y Justicar Tremere. Y con este habéis tenido un rifirrafe. Y es un novena. Es que todos los de Camarilla son de generación más alta que el Sabas. Sí, monstruos. Sí, lo pasa es que tienen la media tienen generaciones más bajas. El Sabbath tiene, como quien dice, 5 vampiros de generaciones súper bajas, pero luego todo el resto es morralla. Sí. La Camarilla está más equilibrado en ese sentido. Tiene los Ancila, que son entre 11 y 9, entre novena y undécima más o menos, pero en el Sabbath hay un salto enorme. Sí. Hay un salto enorme. Esta es Lusin, que es una de las Alastor. Teobel, la ficha de Teobel. Tenemos Auspex 2, Celeridad 4, Dominación 3, Fortaleza 2, Ofuscación 2, Potencia 4, Presencia 4. Es un novena generación, así que la ficha es adecuada. Es un novena preparado para repartir. Sí, eso sí. Federico Di Padua, mano derecha de la Camarilla. Nosferatu, séptima generación. Y también Arconte, ¿eh? Lithrak, independiente alineado. Ah, sí, esto es un Samedi que es también Arconte, que es una mala bestia. Vidal Jarbot Renard, de Madame... Ah, sí, este es el chiquillo. Iliana Radijovich, testigo del desastre. Qué cosa, cómo les gusta el rollo. Príncipes y primogénitos dignos de mención. Lady Anne Bowsley, reina de Londres. Sí. Larga vida a la reina. Y teniendo en cuenta que los vampiros no pueden morir de viejo, puede ser muy larga. Y tan larga. Hidrátense. Que tiene sexta generación Ventru. Tenemos en su ficha Auspex 4, Dominación 6, Fortaleza 4, Presencia 7. Pocas, pero muy altas. No, con eso simplemente te dirá que te pegues a ti mismo. Sí, ya está. Vete a la Torre de Londres y tírate, que te va a gustar. Más o menos. Y luego ya, el resto... Humanidad 6. Creo que le han puesto demasiada. No sé tú. Tara, Príncipe de San Diego, que esta fue buenísima. Que, en fin... De Justin Davis, tal y cual. Esta, si no me equivoco, es Brulla. Este, Karlak, usurpador príncipe de Praga. Ah, no, Brulla. Es un Brulla de octava. Gian Galeazzo, príncipe de Milán. Vamos a ver, ¿qué tiene? Séptima generación. Disciplina, dominación 3, extinción 2, se ha comido a un asamita. Ofuscación 3, obtenebración 4, potencia 4, presencia 4. Si lo sabe usar bien... No, es un personaje muy equilibrado en disciplina. Sí, para un séptima incluso lo veo un poquito bajo en alguna cosa, pero bueno, Ruth McKinley, primogénito errante. Pues vale, Malkavian. Lily Hack, primogénito Tremere de Ámsterdam. ¿Pero a quién le interesa un Tremere? Karsu, señor de la guerra de la Camarilla. ¡Ostras! El señor de la guerra de la Camarilla, no me acordaba de él. Que es una puñetera mala bestia que dirige los ejércitos de la Camarilla. Este era...
Este, si no me equivoco, sí, aquí está. Gangrel, quinta generación, siglo XIII. Y aquí tenemos Animalismo 4, Specs 1, Celeridad 7, Dominación 1, Fortaleza 7, Potencia 6, Protean 8. Una picadora de carne. ¿Qué ejército ni ejército? Siso se planta donde sea y dice, esto es mío, y de la camarilla dicen todos, sí. Y te pongo una alfombra. Qué bestia. Aisling Sturbridge. Esta es la regente de los 5 distritos, es la de la novela. De Tremere. Sí, de hecho es la directora de la capilla de Nueva York, de los Tremere. Sí, de los 5 distritos. Pero supuestamente Nueva York está en conflicto entre Camarilla y Saba. Está a ver quién se hace con el dominio. Está la ciudad partida en dos, básicamente. Uh-huh. Harold Guston, paria, pues vale. Mi puñetera. Estela, que parecía una cosa rara. Dentro. Tal y cual. ¡Ah! No, este es una abominación. Creo que es una abominación. Si no es un ghoul, vamos. Mala bestia. El Diablo Verde. Ah, sí, bueno, este que se lo sacaron de la manga. Arriba la raza. Calvin Cleaver, Guardián Gangrel de la costa oeste. Este no lo hemos jugado ni de coña. No. César Holfield, este tampoco. Y queda ya poquito, ¿no? Sí. Y la Tremere esta, que no sé ni quién es. Ah. Kyoko Shinsegawa. Azote de la camarilla. Y los independientes. ¡Ah! Brunhild, líder de las Valquirias. Esta no la hemos jugado, pero siempre me ha gustado la ida de olla de soy una gangrel del siglo VI, resucito en Escandinavia y declaro que Escandinavia es mía. Y dile algo. Y ven. O sea, gangrel sexta, fanática, animalismo 4, celeridad 3, potencia 4, fortaleza 4, potencia 2, presencia 4, protean 5. Y encima está pirada, o sea... Fátima. El estar pirado hace mucho. Hace mucho. Una fanática. Fátima, sexta de... Bueno. Extinción 5. Ahí lo llevas. Marciana Giovanni, investigadora para la camarilla. Ambrogino Giovanni. Claro, estos son los independientes. Calirnus, el rey Corneja. No tengo ni idea de quién es. Ravnos. Givrandalaal, el dios difunto. Eso no suena un poco a Goa'uld, tío. Ravnos. Conde Ormond. El Conde Ormond. Este sí me suena, pero no de haberlo jugado. Al-Ashrad, el Amr de Alamut. Que tiene, según la ilustración, tiene el rostro deforme. Y Ursulgi, el pastor. Que este tiene que ver algo también con la Yegena en la parte de esta gente. De los asamitas. Son cuarta generación asamita. Sí. Ese no sale de su montaña. No sale de la montaña. Y el día que salga a temblar. La ficha a mí me encanta. O sea, cuando te ponen sociales, carisma, manipulación, desconocido, apariencia 0 debido a que Ursulgi no se preocupa de esconder su aspecto, a menos que se esté preparando para golpear. Mentales desconocidos, talento desconocido, técnicas desconocidas. Es decir, toma esto y sácalo si quieres matar a alguien. Disciplinas Auspex 8, extinción 9, ofuscación 9, taumaturgia 9, otras desconocidas. Pues vale. Es como el señor de la guerra de la camarilla. Cuando él mueve su espada, los enemigos caen. Y tú, toma ya. Fuerza de voluntad 10. Senda de la sangre 10. Pues vale. Es que con esto ¿qué vas a hacer, tío? Y Xavier. Gangrel, séptima generación. Y tiene unas disciplinas ahí. Un Protean 6. Celeridad 3. Fortaleza 6. O sea, este aguanta lo que le eches. Amheru, el campeón de Set. Séptima. Y Chimpom. Pues ya está, ya los tenemos todos revisados. Ahí, en un momento, señores. Sí.
Estos son los PNJ oficiales de la camarilla. ¿Y vosotros? ¿Cuál os gustó o contra quién os habéis enfrentado? Dejádmelo en los comentarios. Así que hasta aquí, por esta tanda. Nos vemos pronto. Y acabamos por esta tanda. Así que os saludo yo desde aquí, desde la frecuencia, no sin antes haceros un poquito de publi, ¿no? Porque para eso es este podcast. ¡Qué narices! Mencionaros que acabo de sacar un libro. ¡Ué! Podéis celebrarlo, podéis encontrarlo en la tienda de Kavox Editorial, kvoxeditorial.net. Os pondré el enlace más abajo. Se llama Nación Bruja y, ojo, tiene inspiración de juego de rol, nació de una partida de Cult y todo lo demás es muy oscuro, es una pasada, ya veréis. Echadle un ojillo. Agradeceros a todos estar ahí. Nos vemos en 15 días, así que la semana que viene hay podcast de El Gaijin en Rokugan, un podcast sobre Leyenda de los 5 Anillos. Para quien le guste el tema de los samuráis en época feudal, con magia, katana y hechicería, estas cosas, pues ahí os espero, con las crónicas del Gaijin en Rokugan. Mientras tanto, con toda esta musiquita de Yamendo.com, que han dejado grupos como The Chase o Root, os dejo hasta dentro de 2 semanas. Un saludo a todos y nos vemos en la frecuencia.